Rusia tiene la 11ª economía más grande del mundo medida por el PIB, pero en términos del PIB por persona, que es un indicador que se utiliza para tener una idea del nivel de desarrollo de un país, Rusia está en un nivel intermedio. Está lejos de los países más ricos, pero tampoco es de los más pobres. En Europa se encuentran la mayoría de países más desarrollados del mundo, pero hay otros que son muy pobres para estar ubicados en este continente, y casi todos ellos son vecinos o están en la esfera de influencia de Rusia. Solo hay dos vecinos de Rusia que se podrían calificar con un nivel de desarrollo medio alto, que son Estonia y Lituania, y uno que se podría considerar como rico y uno de los más desarrollados del mundo, que es Finlandia. Por eso hay tres preguntas que vale la pena intentar responder respecto a este tema. ¿Por qué casi todos los vecinos de Rusia son pobres? ¿Por qué Finlandia pudo escapar de esta tendencia? ¿Y por qué los políticos de izquierda suelen poner equivocadamente a Finlandia como su ejemplo a seguir? La mayoría de los países vecinos de Rusia son pobres porque todavía tienen el legado del socialismo de cuando hicieron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética. Cuando se disolvió en 1991, se esperaba que las 15 repúblicas ya independientes evolucionaran hacia la democracia y hacia una economía de mercado, y de esta manera encontraran el camino hacia la prosperidad. Sin embargo, no tomaron precisamente ese camino, y la mayoría sigue teniendo los mismos problemas que causaron en parte el colapso económico de la Unión Soviética. Desde que se fundó en 1922, la Unión Soviética tenía como objetivo una economía en la que el Estado fuera dueño de los medios de producción y de la distribución de los bienes producidos. Por lo tanto, la propiedad privada estuvo limitada al máximo, y el Estado era el que fijaba los precios de los bienes y no el mercado. Como consecuencia, aparecieron varios problemas. En primer lugar, la colectivización del campo destruyó la producción agrícola. El Estado obligó a millones de campesinos a cultivar sus propias tierras, pero integradas a unas granjas colectivas, y lo que producían no pertenecía a los agricultores, sino al Estado. Como consecuencia, hubo 3 hambrunas. En total murieron unas 15 millones de personas porque gran parte de la producción expropiada a los campesinos era exportada por el Estado. Otra parte de la producción se utilizaba para abastecer a las grandes ciudades, y lo poco que quedaba se destinaba a las zonas rurales, condenando de esta manera el campo a la miseria y al hambre. En segundo lugar, otro problema estructural de la economía soviética fue su baja productividad. Esto debido a que la mayoría de trabajadores recibían sueldos que estaban fijados por el gobierno. Estos solían ser bajos, de forma que los trabajadores no tenían incentivos para esforzarse más allá de lo necesario porque siempre iban a recibir poco y lo mismo independientemente de si su productividad era alta o baja. Además, las empresas en general tendían a ser improductivas porque a las que tenían malos resultados el Estado les entregaba subsidios para mantenerlas funcionando. Por lo tanto, no tenían incentivos para gestionar eficientemente sus recursos, mejorar sus procesos o abaratar sus costos. Y un tercer problema de la economía soviética era precisamente los altos costos de producción. Las empresas soviéticas no competían entre sí para mejorar y abaratar sus productos. El principal objetivo era cumplir con las cuotas de producción que les había asignado el Estado. Lo importante era cumplir con esa cuota, no importaba si los productos eran de baja calidad, si se utilizaban materias primas más caras o si se usaban más recursos de los necesarios como la mano de obra. Por lo cual los costos de producción aumentaban porque a las empresas no les importaba ser eficientes. En una economía de mercado, las empresas tienen que centrarse en el consumidor y ser eficientes o si no desaparecen. De manera que estos problemas, sumados a la corrupción y a la fuerte burocracia, hicieron que las repúblicas soviéticas se estancaran, que no pudieran competir a nivel internacional y que no pudieran dar el salto al desarrollo. En el mejor de los casos implementaron elementos del capitalismo, pero este terminó siendo un capitalismo de amigos, donde el clientelismo y los oligarcas juegan un papel muy importante en las decisiones económicas. A pesar de que hace más de 30 años colapsó la Unión Soviética, muchas de las repúblicas que hicieron parte siguen teniendo los mismos problemas estructurales, incluida la misma Rusia. Hay 3 pequeños países que pertenecieron a la Unión y que van encaminados a alcanzar un alto nivel de desarrollo. Se trata de Estonia, Letonia y Lituania, los cuales orientaron su economía y política hacia Europa Occidental, alejándose cada vez más de su pasado soviético y adoptando mercados más libres. Pero Finlandia, que también es vecino de Rusia, sí está en un nivel de desarrollo más alto. Y la razón inicial que explica por qué Finlandia tomó otro camino es que hizo parte del Imperio Ruso solo hasta 1917, año en el que se independizó, y la Unión Soviética se fundó en 1922,
Por tanto, Finlandia escapó de ser parte de una economía centralizada y del totalitarismo soviético. Aunque hay que decir que Rusia siempre ha estado pendiente de la política interna de Finlandia y siempre ha intentado influenciar su destino. Incluso en 1939 Rusia invadió Finlandia y este último perdió un 10% de su territorio, incluido su mayor lago, su segunda ciudad más grande y dos importantes puertos. Existe una creencia común, sobre todo entre los políticos de izquierda, que países como Finlandia son un ejemplo exitoso de cómo funcionarían las políticas intervencionistas, redistributivas y socialistas. Pero esto no tiene mucho sentido. Si comparamos la renta per cápita de Finlandia con la de Estados Unidos en el año 1900, resulta que la renta per cápita de Finlandia era solo el 33% de la de Estados Unidos. En esa época Finlandia era un país agrario y pobre, y que además sufrió una guerra civil en 1918. Si se hace la comparación, pero en el año 1970, la riqueza de Finlandia había crecido tanto al punto de alcanzar el 64% de la de Estados Unidos. En ese año se podría decir que ya era un país desarrollado, su nivel de riqueza era similar al de Japón. Para el año 2018, la renta per cápita de Finlandia era el 70% de la de Estados Unidos, es decir, un nivel similar al de 1970. Por lo tanto, se puede deducir que Finlandia era tan desarrollado en 1970 como en 2018 respecto a Estados Unidos. Obviamente estos porcentajes pueden variar según los años escogidos, pero el punto es que fue en la década de 1970 que los socialdemócratas y los políticos de izquierda comenzaron a aumentar el gasto público para ampliar la asistencia social y los subsidios. Entonces el incremento de las generosas políticas públicas y redistributivas en Finlandia no fueron la causa de su exitoso modelo económico, sino más bien una consecuencia. O sea, estas políticas no fueron la causa del éxito porque cuando se implementaron, Finlandia ya era un país desarrollado, incluso igualitario, pues históricamente siempre lo ha sido. En otras palabras, Finlandia se pudo dar el lujo de cobrar altos impuestos para redistribuir la riqueza generada por las empresas y los trabajadores, pero evidentemente luego de haber permitido la creación de riqueza. No tendría sentido que un país pobre aplicara este tipo de políticas redistributivas porque si no ha creado la suficiente riqueza, lo único que lograría sería distribuir la pobreza. Aún con altos impuestos, Finlandia es un país respetuoso de la propiedad privada y amigable para hacer negocios. En el índice de libertad económica ocupa el puesto número 9. En este país no existe el capitalismo de amigos ni el clientelismo. Por el contrario, la meritocracia es un rasgo característico en todas las áreas económicas y sociales del país. Además, la confianza en las instituciones políticas es alta y la corrupción muy escasa. También ha llevado con éxito privatizaciones de sectores estatales, desde las telecomunicaciones hasta la generación de electricidad. Incluso se han privatizado algunos bosques, algo que escandalizaría al progresista más moderado. En pocas palabras, el modelo finlandés se basa en la competencia, la iniciativa privada y en la meritocracia, es decir, un sistema opuesto al implementado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante 70 años. Y por eso Finlandia es el más rico y desarrollado entre los países que estuvieron en la esfera de influencia de la Unión Soviética. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.